Capítulo 36. 11 de julio de 1996. Necesito algo de comer y una taza de té si quiero aguantar los interrogatorios, pensó Amelia Bones, muy cansada, mientras terminaba de revisar a sus aurores heridos en San Mungo. Como era pasada la medianoche, la mayoría dormía, pero la sanadora de turno le había dicho que todos menos uno serían dados de alta al día siguiente. Estuvo tentada de pedirle a la joven sanadora otra poción para mejorar la salud, pero sabía que ya había tomado dos y temía volverse dependiente de ellas. Por desgracia, los interrogatorios no pueden esperar. No confunde prometiéndole al primer ministro Mugle que tendría respuestas para toda la destrucción ocurrida ayer por la mañana. Se giró hacia los dos aurores que la protegían y anunció: voy al salón de té. Necesito comer algo. Claro, señora, dijo uno de los guardias. Si lo prefiere, puedo traerle algo. El salón de té y tienda de regalos para visitantes estaba en el 5º piso. Gracias, no, respondió Bones. Yo voy. Había visto lo que comían sus guardias de vez en cuando, y cualquier cosa tan pesada la hacía dormir en cuestión de minutos. Al acercarse a la puerta del salón de té, esta se abrió de repente y un hombre de cabello negro y ojos grises apareció allí con una taza humeante en las manos. Los guardias ya estaban buscando sus varitas antes de darse cuenta de quién era. Aunque el hombre pareció sorprendido al encontrar a alguien más afuera a esas horas de la noche, su rostro se relajó con una expresión de extrema fatiga al reconocer a la mujer. Buenas noches, Sirius, dijo Amelia mientras le hacía un gesto a su grupo para que se alejara unos metros para poder hablar con él en privado. Señora Bones, respondió Sirius antes de tomar un sorbo de su taza. De hecho, es de mañana, se ve cansada. Bueno, si solo parezco cansado, entonces me veo mucho mejor de lo que me siento, replicó Bones. ¿Cómo está el señor Lupin? Sirius dio otro sorbo a su taza mientras fruncía el ceño. Finalmente, con un suspiro, dijo: dicen que lo logrará, pero estuvo cerca. Buenas noticias, respondió Amelia. ¿Y la otra es tía Jones? Sirius dejó escapar otro suspiro mientras sacudía la cabeza. Lo siento, dijo la jefa del GMLE. La sinceridad era evidente en su voz. Espero que se dé cuenta de que no tenía forma de saber que era una trampa de mortífagos cuando pedí ayuda a la orden. Es obvio ahora y por los interrogatorios a los dos primeros mortífagos supervivientes que la orden fue el objetivo desde el principio. Nadie te culpa, respondió Sirius. Levantó la taza y dio otro sorbo antes de continuar. Voldemort te tendió una buena trampa. Debería haberme dado cuenta de que tramaba algo, dijo Amelia. Supongo que sí, pero pensé que intentaba atacar a Harry Potter. Es una sospecha razonable considerando todo, coincidió Sirius. Pero parece que Voldemort la tenía tomada con la orden. Así parece, y es más, la tenía tomada con usted y con el señor Lupin, dijo Amelia. Esto hizo que Sirius bajara la taza y mirara a Madame Bones con curiosidad. ¿Qué quieres decir? En los interrogatorios, explicó Bones, quedó claro que tú y Remus Lupin eran el objetivo específico de la emboscada. Uno de los mortífagos dijo quién, o sea, Voldemort los mencionó a ambos por su nombre. ¿Por qué? Supuestamente para dar ejemplo a los traidores de sangre y a los hombres lobo que eligen el bando equivocado, respondió Madame Bones encogiéndose de hombros con cansancio. Supongo que depende de tu definición del lado equivocado, dijo Sirius. Gracias, de todas formas, estaremos atentos. ¿Quieres que coloque un auror en su habitación? Ya tiene uno, sonrió Sirius. ¿Quién? Tonks. ¿Quién más? Respondió Sirius. Hablando de ella, no seas tan duro con ella. Si no hubiera ayudado a Harry y Hermione, la situación habría sido terrible y dudo que estuviera aquí hablando contigo. Amelia suspiró mientras asentía al hombre más alto. Lo sé. Habría sido un desastre, pero tampoco puedo ignorar que desobedeció una orden directa. Tomó una decisión basada en la situación, argumentó Sirius alzando la voz, y fue la correcta. Si quieres idiotas sin cerebro en tu equipo, te he sobreestimado. Actuó por sus emociones y lo sabes, replicó Bones, y luego levantó la mano para detener la respuesta de Sirius. Mira, ambos estamos cansados y ninguno necesita esta discusión ahora. No voy a despedir a la Aurora Tonks y seré justa cuando finalmente aborde la situación. Cuando Sirius asintió, comprensivamente, ella continuó. Otra cosa surgió en la entrevista que la orden debería saber, y que comentaré con Dumbledore cuando pueda. Severus Snape estuvo allí. ¿Snivellus? ¿Formó parte de la emboscada? No, no era uno de los del centro, respondió Bones. El mortífago dijo que Snape estaba hablando con Voldemort justo antes de la emboscada y que, al parecer, sabían que Dumbledore probablemente no estaría allí.
Quejicus, gruñó Sirius mientras sus ojos grises se oscurecían. Si hizo esto, le arrancaré los huevos a ese cabrón y se los clavaré en la frente aunque sea lo último que haga. Creo que tengo pruebas suficientes para interrogarlo, continuó Amelia, intentando no imaginar la imagen que Sirius acababa de describir. Pero ojalá supiera de qué lado está realmente. ¿Tiene razón Dumbledore? ¿De verdad está de nuestro lado? Ojalá lo supiera también, respondió Sirius. Hace unos meses habría creído en Dumbledore, pero han pasado demasiadas cosas. ¿Sabes que Harry y Hermione creen que podría estar en ambos bandos? ¿Ambos? Harry tiene la teoría de que Snape juega con ambos bandos para asegurarse de estar del lado ganador pase lo que pase, explicó Sirius. Un auténtico Slytherin. Amelia hizo una pausa mientras consideraba esta posibilidad. Es peligroso, pero tiene sentido, dijo finalmente. En cuanto a interrogarlo, no creo que sea de mucha ayuda, continuó Sirius. ¿Por qué? ¿De verdad crees que podría sacarle algo que Voldemort no pudo? Respondió Sirius. No solo es un maestro de pociones capaz de encontrar métodos indetectables para evitar el uso de Veritaserum en sí mismo, sino que también es muy hábil en oclumancia. Sigo pensando que tengo que intentarlo. No creas ni una palabra de lo que sale de su boca, respondió Sirius encogiéndose de hombros. Al menos no parece que los demás mortífagos tengan esa protección, dijo Bones. Hemos tenido bastante éxito en los primeros interrogatorios. Supongo que no esperaban que los atraparan. ¿Cuántos bastardos atrapaste? 5 vivos y otros 9 muertos. Sirius soltó un silbido bajo. Eso va a enfadar a Moldivores. También sufrimos nuestras propias pérdidas, señaló Madame Bones. En esos ataques anteriores, perdí a 3 aurores, varios más resultaron heridos y muchos muggles perdieron la vida ayer. Eso sin contar a tus propios amigos. Aún así podría haber sido mucho peor. Cierto, coincidió Amelia. Si Voldemort hubiera tenido éxito, nos habrían hecho quedar como tontos. Hablando de eso, necesito terminar con estos interrogatorios para poder volver a la oficina. Fudge no solo le dijo al primer ministro Muggle que le daríamos respuestas sobre los ataques por la mañana, sino que también tuve a un par de reporteros del Profeta husmeando en el ministerio antes. Estoy segura de que la edición de la mañana me va a dar un nuevo dolor de cabeza. Probablemente coincidió Sirius. Me hubiera gustado que Harry y Hermione pudieran controlar a Skeeter, añadió Amelia. Seguro que sí, coincidió Sirius con una risita. Si averiguas algo más sobre Snape, ¿podrías avisarme, por favor? Por supuesto, respondió Bones. Y cuando sea seguro hacerlo, podrías pedirle a la Aurora Tonks que acompañe a Potter y. ¿A granjer a mi oficina? Me gustaría que me contara su versión de lo sucedido. Claro, respondió Sirius. Estaba oscuro cuando el director despertó de su letargo inducido por la poción. La escasa luz de la luna que se filtraba en el ala médica de Hogwarts apenas iluminaba lo suficiente como para distinguir su entorno. Dumbledore solía coger su varita, pero un dolor punzante en las piernas y las manos le recordaba rápidamente dónde estaba y cómo había llegado allí. Dumbledore dedicó unos instantes a usar su oclumancia para ignorar el dolor antes de asimilar lo sucedido. Repasó mentalmente el viaje a la cabaña de los Gaunt y recordó cómo los Potter probablemente le habían salvado la vida. Un suspiro escapó de sus labios al recordar cómo había estado atrapado en la compulsión del anillo. Su mente se negaba a luchar contra él. Pero entonces sus pensamientos se dirigieron a la reliquia, la que más ansiaba encontrar. Ariana, murmuró para sí mismo al recordar la imagen de su hermana pequeña. Estuve a punto de pedirle perdón. Aunque también sabía que si se hubiera puesto ese anillo, probablemente habría podido disculparse directamente con ella en el más allá. Me he enfrentado 2 veces a los Horrocruxes de Voldemort y en ambas he fracasado. Si no fuera por Harry y Hermione. Otro suspiro escapó de sus labios al sentir Dumbledore algo que no había experimentado en la mayor parte de su vida, la duda. Duda cuando se trataba de Harry Potter. Desde que supo que Harry tenía una conexión con Voldemort, y más tarde que era un Horrocrux, supo lo que tenía que suceder. Dumbledore siempre supo que guiaría a Harry Potter hacia el sacrificio que tendría que hacer una vez que los Horrocruxes fueran descubiertos y destruidos. ¿Pero qué pasaría si muero antes? Se preguntó Dumbledore. Ni siquiera lo había considerado antes, pero con los sucesos en la cabaña Gaunt, ahora tenía que reconocerlo como una posibilidad real. ¿Cómo le hago saber a Harry lo que debe hacer? Dumbledore seguía sumido en sus pensamientos cuando las puertas de la enfermería se abrieron un rato después. Al mirar en esa dirección, se dio cuenta de que la noche se había convertido en mañana y que estaba viendo el rostro exhausto de Madame Pomfrey.
Amapola, empezó Dumbledore con tono jovial, pero se detuvo al ver la tristeza en su rostro. ¿Qué pasó? Madame Pomfrey no respondió de inmediato, sino que se acercó a la cama del director y comenzó a pasarle la varita por las manos y las piernas. El Skelegrow parece funcionar bien. Estarás bien en unas horas más. No podía esperar menos de su experta atención, respondió Dumbledore. ¿Podría pedirle a Minerva que baje, por favor? Me gustaría que me entregara un mensaje. Poppy suspiró y negó con la cabeza. Minerva resultó gravemente herida ayer. La orden fue atacada. La mente de Dumbledore se concentró de inmediato en su conversación con Severus y entonces comprendió por qué Poppy tenía ese aspecto. Sabía que Vance o Jones habían muerto y que McGonagall probablemente había resultado herida al intentar ayudar. ¿Qué pasó? Preguntó tras asegurarse de que sus rasgos y su voz reflejaran la sorpresa que debían tener. ¿Qué pasó? Dijo otra voz desde la puerta. Cuando Dumbledore se giró esta vez, vio a Ojo Loco Moody caminando hacia él. Cada paso terminaba con un golpe seco al golpear su pierna de palo contra el suelo. Nos aplastaron, eso fue lo que pasó. Caímos en una trampa de mortífagos. Una vez más Dumbledore mantuvo su voz cargada de sorpresa mientras hacía la pregunta obvia. ¿Alguien más resultó herido? ¿Herido? 3 miembros están muertos, Albus, y un montón más siguen en San Mungo, respondió Moody. Jones, Diggles y Fletcher están muertos y casi perdimos a Minerva, Lupin y a los Weasley. Rayos, casi perdimos a todos. Eso nos tenía tan bien acorralados que 1 minuto o 2 más y todos habríamos muerto. ¿Qué pasó? Preguntó Albus de nuevo, pero esta vez la sorpresa fue real. Moody sacó su petaca y dio un largo trago antes de volver a colocarla. Se limpió la boca con la manga de la chaqueta antes de continuar. Voldemort tenía un buen plan. Ayer por la mañana empezó a enviar mortífagos a causar pequeños daños por todo el país y luego a seguir adelante, lo justo para atraer aurores y desmembradores. Ya sabes cómo va esto, tarda una eternidad en limpiar ese desastre cuando los muggles presencian ataques de mortífagos. Finalmente, cuando el ministerio estaba al límite de sus posibilidades, envió dementores al centro de Londres. Bones pidió a la orden que respondiera. Intentamos contactar contigo, pero ya estabas incapacitado. Moody dio otro trago de su petaca antes de continuar. Supe que algo andaba mal en cuanto llegamos. Los dementores no salen en esa cantidad a plena luz del día. Hice que todos se emparejaran y eso fue probablemente lo que nos salvó al final. Empezó como se esperaba. Los dementores se estaban retirando de nuestra respuesta, pero entonces aparecieron al menos 3 docenas de mortífagos y colocaron barreras protectoras. Pero, empezó Dumbledore. No se suponía que así fuera. Se suponía que había sido una emboscada a un solo miembro. Fue una trampa ingeniosa, continuó Moody. Le doy todo el crédito a Voldemort. Estábamos en el patio trasero del ministerio, pero no pudieron ayudarnos. Había dementores por encima y mortífagos por todas partes. Daba la espalda a un hospital muggle, así que no pudimos escondernos allí. Nos atraparon muertos. Conseguimos cubrirnos un poco, pero eso fue todo. Digley recibió una maldición asesina y Fletcher fue abatido al intentar huir. Los dementores lo atraparon antes de que muriera. Dumbledore cerró los ojos mientras se preguntaba cómo las cosas habían salido tan mal. Envió un mensaje para intentar reagruparnos, explicó Alastor. Sabía que tendríamos más posibilidades si no nos perdíamos de vista. Moody suspiró antes de continuar. Fue entonces cuando Jones y McGonagall fueron alcanzados. Estia estaba viva cuando todo terminó, pero la maldición había causado demasiado daño, los sanadores no pudieron salvarla. Aunque, como dije, tenemos muchísima suerte de que alguno de nosotros haya salido vivo de allí. ¿Cómo? Empezó Dumbledore. Potter nos salvó, dijo Alastor, interrumpiendo la pregunta. Él, esa muchacha suya inmadora. Supongo que Sirius tenía alguna forma de hablar con él porque envió un Patronus avisándonos de la llegada de Potter y enviando chispas rojas para indicar nuestra posición. Rayos. No pensé que el chico pudiera hacer mucho, pero me habría desnudado y habría bajado cojeando por el callejón Diagon si hubiera pensado que eso nos sacaría del lío en el que estábamos. Acosar. Salieron chispas unos segundos después y entonces el chico estaba en su escoba con ese Patronus suyo. Moody se detuvo y negó levemente con la cabeza. Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto, pero lo hizo. Los ahuyentó a todos y luego esa chica, Granger, empezó a enfrentarse a los mortífagos y no les estaba lanzando aturdidores. ¿Mataron? Hicieron lo necesario, respondió Moody con irritación.
Y yo, por mi parte, y la mayor parte de la orden, nos alegramos muchísimo de que lo hicieran. Pero, protestó Albus. Albus, sé lo que piensas y me da igual. Prefiero escupir sobre la tumba de mis enemigos que ellos escupan sobre la mía, gruñó Moody. Potter hizo lo correcto. No anda buscando problemas, pero parece saber cómo lidiar con ellos cuando se le presentan. Se hizo un silencio entre los dos hombres, sumidos en sus pensamientos. Finalmente, Alastor recordó algo más. ¿Cómo consiguió granjer tu varita? ¿Hermione? Preguntó Albus confundido. Harry hizo esto. Levantó las manos para mostrárselas a Moody. Ambos pudieron ver cómo la piel se movía al moverse huesos, nervios y músculos bajo ella. Así que lo entendería si lo tuviera. Definitivamente era la muchacha, respondió Moody, y lo estaba usando, con eficacia. Al no obtener respuesta, Dumbledore continuó. Bueno, vuelvo a San Mungo. Quiero ver cómo están los heridos antes de buscar un lugar donde dormir. ¿Lo lograrán? Preguntó Dumbledore. Los curanderos dicen que estarán bien en unos días, respondió Moody. ¿Puedes acompañar a Harry y Hermione de vuelta a Hogwarts más tarde? Me gustaría hablar con ellos. Si el niño está dispuesto, respondió Ojo Loco encogiéndose de hombros, lo traeré. ¿Y asegurarnos de que no se aleje? Eso no lo haré, respondió Moody. Esos chicos se ganaron mi respeto y si quiere estirar las piernas, no voy a detenerlo. Pero... Albus, quítate la barba de una vez, dijo Moody, irritado. Me parece claro que te ha estado tomando el pelo porque descubrió tus hechizos. Obviamente no se ha estado desviando como pareces creer, sino que solo te está demostrando que los conoce. Pero, intentó Dumbledore de nuevo. ¿Hubo alguna ocasión en la que usted creyó que se había ido, que no estaba en la casa cuando usted llegó? No, admitió Dumbledore. Exactamente. Si quieres que Harry Potter te escuche, quizá deberías hablar con él y no tratarlo como a un niño travieso. Con esas palabras, Alastor se dio la vuelta y salió por la puerta. Dumbledore suspiró al ver cómo la puerta se cerraba tras su viejo amigo. Harry tiene a otra persona de su lado, se giró hacia Pomfrey, que había estado siguiendo la conversación. ¿Y tú, Poppy? ¿Qué opinas? ¿Sobre Harry Potter? Si lo que dicen que hizo es cierto, creo que habría perdido muy buenos amigos de no haber sido por él, respondió. Ahora tus piernas deberían haber terminado de regenerar esos huesos en 3 horas. Llamaré a un elfo para que te traiga el desayuno y volveré a verte entonces. Gracias, Poppy, respondió Dumbledore. Una vez que la enfermera desapareció en su despacho, su mente volvió a repasar todo lo ocurrido. De repente, recordó las palabras de Harry Potter antes de irse el día anterior. Cuando se sienta mejor, señor, podrá hacer las paces con su hermana. Por ahora, lo guardaremos en Grimmauld Place para mantenerlo a salvo. ¿Cómo sabes de la reliquia? Se preguntó Dumbledore. ¿De verdad sabes qué hace? ¿Sus poderes? Fue entonces cuando Dumbledore se dio cuenta de que Harry ya poseía las 3 reliquias. ¿Qué significa eso con respecto a la profecía? Hermione despertó a la mañana siguiente con la suave caricia de los dedos de Harry en su brazo. Buenos días, susurró y se giró para mirarlo. Hizo una leve mueca al recordarle un dolor de la noche anterior. ¿Cómo estás? Preguntó Harry preocupado al notar la mueca en el rostro de Hermione. ¿Estás bien? Nunca me he sentido mejor, respondió Hermione con sinceridad. Me duele, pero sabía que estaría. ¿Puedo traerte una poción para el dolor? Preguntó Harry, mientras empezaba a levantarse de la cama. Oh, eso sería genial, respondió Hermione mientras acomodaba sus almohadas para poder sentarse en la cama. Harry regresó con las manos vacías y negó con la cabeza. No queda ninguno. Probablemente la orden los agotó anoche, respondió Hermione. Supongo que tenían algunos golpes y moretones. ¿Puedo ir a ver a Madame Pomfrey y encontrarme con Dumbledore? Preguntó Hermione. Dio unas palmaditas en la cama para invitar a Harry a volver. Voy a estar bien. ¿No te arrepientes? Preguntó Harry mientras se sentaba en la cama junto a su esposa. Solo que pasarán un par de días antes de que podamos volver a hacerlo, respondió Hermione con sinceridad. Pudo ver la decepción que Harry intentaba disimular. Ojalá pudiéramos hacer el amor de nuevo ahora mismo, pero aunque tuviera una poción para el dolor, todavía tenemos que esperar a que se cure. Ojalá no te hiciera daño, dijo Harry con dulzura mientras le acariciaba la mejilla. No es justo. No, no lo es, coincidió Hermione. Y las mujeres de la historia estarán de acuerdo, pero no es tan malo como podría haber sido. Habría dolido mucho más si no hubieras sido tan amable anoche. Pero, no, terminaste.
No, no tuve un orgasmo, y estoy bastante segura de que si la próxima vez te golpeo en tus partes privadas con un hechizo punzante, tú tampoco lo tendrás, argumentó Hermione y luego sonrió cuando Harry acercó sus rodillas. Solo deseaba. Harry, lo interrumpió Hermione, no hay nada que desear. Anoche fue perfecta. Tú lo hiciste perfecto. Hermione se inclinó hacia su esposo y lo besó. Te amo. Yo también te amo, respondió Harry mientras tomaba a Hermione en sus brazos. Tengo que irme, dijo Hermione unos minutos después al mirar su reloj. Quiero sentarme a desayunar antes de que bajen mamá y papá. No tienen por qué verme cojeando. Vamos a contarles lo de ayer. O sea, lo de los mortífagos. Preguntó Harry. Los ojos de Hermione se oscurecieron al recordar lo ocurrido antes de la noche perfecta. Deberíamos, pero, ¿qué pensarán de mí? Maté a 7 personas ayer. Matamos a lo mismo en el ministerio, dijo Harry encogiéndose de hombros. Esto es diferente, argumentó Hermione. No los engañé para que murieran, los maté con mi varita y lo hice a propósito. Y si no lo hubieras hecho, la orden, nuestros amigos podrían estar muertos ahora, le recordó Harry. Aún así, ¿no debería sentirme culpable? Preguntó Hermione. Sé que debería, pero no lo hago. Harry abrazó a Hermione y la abrazó un par de minutos. Finalmente, dijo. Creo que es más como si yo hubiera matado al basilisco. Era una criatura que se aprovechaba de gente inocente, y creo que eso es lo que son los mortífagos. Criaturas. No son humanos, o al menos no merecen ser considerados humanos. Son criaturas que se aprovechan de seres más débiles. Mataste a esas criaturas porque intentaban lastimar a nuestros amigos. ¿Crees que debería haberme sentido culpable por matar al basilisco? Hermione dejó escapar un largo suspiro. No, claro que no, se quedó en silencio mientras intentaba comprender cómo se sentía, pero un minuto después continuó. Pero me pareció gracioso atacar a esos mortífagos con sus propias varitas. ¿No me convierte eso en, malvada? No creativo quizás, respondió Harry mientras apretaba sus brazos alrededor de Hermione, pero no malvado. Pero. Miranda lo dijo, argumentó Harry, interrumpiendo a Hermione. Además, ya no te parece gracioso, ¿verdad? No, admitió Hermione. Creo que cuando nos enfrentamos al peligro, pensamos de forma un poco diferente, explicó Harry. ¿Recuerdas cuando luché contra el colacuerno? De hecho, me divertía esquivando esas llamas, mentalmente lo comparé con un partido de Quidditch. Adrenalina, murmuró Hermione y asintió. Harry se encogió de hombros. Solo, bueno, hiciste lo que tenías que hacer y lo más probable es que tengamos que hacerlo de nuevo. Hermione suspiró. Sabía que Harry tenía razón. ¿Podrás hacerlo de nuevo? Preguntó Harry. Sí, respondió Hermione tras un momento de reflexión. Tenemos que hacerlo, ¿no? Espero que no mucho más, respondió Harry. Ve a desayunar con tus padres y diles que nos gustaría hablar con ellos esta noche. Podemos contarles lo de ayer y contarles sobre nuestro compromiso. Quizás podamos salir a cenar como habíamos planeado. Aunque, en algún momento del día, quiero ir a San Mungo. ¿Y tú? ¿Seguro que no quieres venir a desayunar conmigo? Quisiera hacerlo, pero no creo que alguien no me busque esta mañana, explicó Harry. Cierto, coincidió Hermione. Volveré a comer aquí y veré si Sirius o Tonks estarán por aquí para llevarnos a San Mungo. Podríamos aparecernos allí, respondió Harry. O sea, Dumbledore ya lo sabe. Sí, pero aún somos menores de edad, le recordó Hermione. Y me imagino que estaremos bajo mucha vigilancia en los próximos días. Aunque a Harry no le sorprendió encontrar a un grupo sombrío de miembros de la orden sentados alrededor de la mesa al entrar en la cocina unos minutos después, sí le sorprendió ver a 2 pelirrojos comiendo también. Ron y Ginny estaban sentados junto a Emmeline Vance en el otro extremo de la mesa. ¿Qué pasa? Preguntó, y todos lo miraron. Buenos días, Harry, respondió Fleur. Te traía el desayuno pronto. Señaló con la cabeza un plato que contenía un pie chocolate que resumaba chocolate. Lo preparé solo para ti. Se ve genial, respondió Harry. Pero no tenías por qué hacerlo. Tal vez no, dijo Fleur mientras le sonreía a Harry, pero salvaste mi vida y la vida de mi prometido ayer, así que es algo que quería hacer. El nuestro también, dijo el Pias Doge. El anciano mago estaba sentado junto a Emmeline. Gracias. Me alegra que todos estén bien, respondió Harry, y luego cambió de tema rápidamente. ¿Cómo están todos? McGonagall, Remus, Arthur y Molly. Todos van a sobrevivir, dijo Vance. Arthur saldrá hoy, mientras que Molly, Minerva y Remus estarán allí al menos un par de días. Ahí es donde está Belle, explicó Fleur.
vigilando sobre sus padres. Ahí también es porque, señaló con la cabeza a Ginny y Ron, quienes aún no habían dicho nada. Están aquí. Iba a decírtelo cuando subí el desayuno. Como Molly quería quedarse en San Mungo y Arthur quería quedarse con ella, decidimos traerlos aquí. Sirius dijo que estarían bien siempre que prometieran no causar problemas. Se giró hacia los pelirrojos. ¿No es cierto? Sí, respondió Ron, sonrojándose. Tragó saliva, pero luego continuó en voz baja. Harry, gracias por, ya sabes, salvar a mamá y papá. Me alegro de que Hermione y yo hayamos llegado a tiempo, respondió Harry poniendo especial énfasis en el nombre de Hermione mientras buscaba cualquier signo de celos en su vieja amiga. Yo también, respondió Ron con sinceridad. Realmente le había afectado haber estado a punto de perder a sus padres. Toda la noche anterior, cuando no había tenido ese sueño tan perturbador sobre el jardín, había reflexionado sobre cómo habría sido no volver a verlos. En algún momento de la noche, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que Harry tenía que afrontar cada día. Harry, yo, sé que es demasiado tarde para todo esto, pero lo siento mucho. Harry se contuvo para no replicar con sarcasmo al notar la sinceridad en la voz de Ron. Solo asintió con cansancio. Miró a Ginny, quien solo le sonrió. Una sonrisa que parecía fuera de lugar con lo sucedido. Ginny me da escalofríos, pero Ron se disculpó de verdad, le dijo Harry a su esposa. ¿Qué? Ron realmente se disculpó, explicó Harry. ¿Qué está haciendo Ron ahí? Harry rápidamente le contó lo que estaba sucediendo. Almorzaré allí, así que veremos qué tal se le pasa, dijo Hermione. ¿Y qué está haciendo Ginny? Me está sonriendo, respondió Harry mientras miraba de reojo a la persona en cuestión. Aunque fingía comer, veía cómo sus ojos lo miraban a cada instante. No lo sé, pero no es ella, ni está mal, ni nada. Es escalofriante. Ten cuidado, dijo Hermione. Aún podría ser peligrosa. Doge tomó el periódico que estaba junto a su plato y se lo ofreció a Harry. El profeta tiene un artículo muy bueno sobre ayer, si quieres leerlo. Harry cogió el periódico y pudo ver su foto en la portada. Harry Potter lo vuelve a hacer. Por Betty Braithwaite. Mientras los aurores del ministerio corrían tras sus colas por toda Gran Bretaña, Harry Potter y su novia Hermione Granger combatían a mortífagos y dementores en el patio trasero del ministerio. Cuando 3 docenas de mortífagos y decenas de dementores atacaron un hospital Muggle a menos de 3 kilómetros del ministerio y del callejón Diagon, ¿quién debería acudir al rescate? Harry Potter. Si bien el ministerio no pudo prescindir de nadie para lidiar con las fuerzas oscuras que amenazaban a personas inocentes, nuestro héroe y su novia nacida de Muggles no solo obligaron a los mortífagos y dementores a huir, sino que también lograron capturar o matar a más de una docena de ellos. Sí, mis lectores, más de una docena. Mientras nuestro ministerio continúa demostrando su incompetencia y falta de voluntad para lidiar con el que no debe ser nombrado, es un chico de 15 años, el elegido, quien está al frente de esta lucha. La historia continuó como si Harry y Hermione hubieran hecho todo mientras insinuaban que los aurores se habían negado a salir y luchar contra los mortífagos. Eso no es justo, dijo Harry cuando terminó de leer el artículo. No mencionan a Tonks ni a ninguno de ustedes. No mencionan que estaban allí defendiendo el hospital. Bueno, dado que la orden no es precisamente de conocimiento público, no es como si pudiéramos exhibir ese conocimiento, dijo Emmeline. Pero aún así, argumentó Harry, la gente debería saber lo que realmente pasó. Que ayer hubo gente que murió intentando hacer lo correcto. No soy el único. Bien dicho, Potter, dijo la voz de Ojo Loco Modi detrás de Harry. Cuando Harry se giró para mirarlo, continuó. Pero debes saber que no estamos en esto porque queramos que nuestras fotos salgan en el periódico, solo queremos hacer lo correcto. Habrá tiempo de sobra para historias cuando acabemos con ese oscuro bastardo de una vez por todas. Deja que Harry coma su desayuno, dijo Fleur mientras ponía el plato con el pastel delante de Harry. Claro, dijo Ojo Loco. Y si pudieras encontrarme algo, te lo agradecería mucho. Sí, respondió Fleur. Y Potter, continuó Ojo Loco mientras se volvía hacia Harry, a Dumbledore le gustaría verte hoy. Supongo que te envió para asegurarse de que viniera. No, respondió Modi mientras se sentaba. Lo intentó, pero le dije que si querías venir, me ofrecería a acompañarte. Te has ganado el derecho a decidir qué hacer. Gracias, respondió Harry. Y sí, iré. ¿Qué tal después de comer entonces? Dijo Ojo Loco, con su rostro marcado por la cicatriz, mostrando lo que podría haber sido una sonrisa. Hazle saber que no viniste corriendo. Harry no pudo evitar sonreírle al anciano Auror. Me parece bien.
Ah, ¿y si Sirius no va a venir, podría alguien acompañar a Hermione antes del almuerzo? Lo haré, respondió Fleur. Es lo menos que puedo hacer. Fleur vendrá a acompañarte hoy, le dijo Harry a su esposa. Como Dumbledore sabe que podemos aparecernos, probablemente puedas avisarle también. Bueno, ya era hora de que despertaras, dijo Sirius cuando Remus se despertó más tarde por la mañana. Había sido una noche larga para él y Tonks. Habían dejado de dormir y se habían quedado junto a la cama de Remus. Ah, respondió Remus con un dolor intenso en la espalda. ¿Qué pasó? Preguntó débilmente. Su rostro se contorsionó con confusión mientras intentaba recordar cómo había acabado en una habitación de hospital. Sirius se levantó de la silla y se acercó a la cama. Tomó un pequeño frasco que estaba en la mesita de noche y lo destapó. El sanador dijo que despertarías con dolor y que te diera esto cuando lo hicieras. Acercó el frasco a los labios de Moony y se aseguró de que su amigo se lo bebiera todo. Gracias, dijo Remus. A medida que el dolor remitía, pudo concentrarse mejor y empezó a recordar lo sucedido. Estábamos lidiando con dementores. Fue una maldita trampa, gruñó Sirius. Y probablemente fue obra de Quejicus. ¿Qué? ¿Snape? Preguntó Remus confundido. Empezar desde el principio. ¿Cómo que era una trampa? Sirius respiró hondo y exhaló el aire antes de empezar. Los dementores fueron un señuelo para atraer a la orden. Aparecieron mortífagos, lanzaron hechizos y uno te lanzó una maldición horrible antes de que pudiera hacer nada. Fue todo lo que pude hacer para mantenerte con vida. Remus forzó una sonrisa que no correspondía con sus ojos. Sabía que te mantuve cerca por algo. ¿Alguien más ha resultado herido? Digle, Mundungus y Estia están muertos, respondió Sirius con gravedad. De los que siguen vivos, Minerva, Molly y Arthur fueron los más afectados, pero sobrevivirán. Aunque, como tú, estuvieron muy cerca. El resto de la orden salió ilesa, aunque de no haber sido por Harry y Hermione, todos habríamos muerto. Harry. ¿Cómo? Pero estaba con Dumbledore. Dumbledore resultó herido durante su ausencia, explicó Sirius. Harry y Hermione también lo salvaron. ¿Qué hicieron? No sé toda la historia de lo que pasó con Dumbledore, pero para salvarnos la vida, preguntó Sirius, y luego continuó. La mejor demostración de vuelo que he visto. El aire estaba lleno de dementores un segundo y al siguiente Cornamental les estaba dando una paliza. Entonces Hermione, ¡guau! Sirius se estaba poniendo nervioso y empezó a gesticular con las manos. Le lanzó un hechizo explosivo a un mortífago y él literalmente explotó. Luego invocó las varitas de algunos mortífagos al pasar. Te va a encantar, ahí están, con sus varitas siguiéndolos en su escoba. Sirius usó las manos para demostrar lo que explicaba, giraron bruscamente y ella los desterró de vuelta a los mortífagos. Joder. Juro que Ojo Loco se reía de ese truco. Entonces apareció Tonks. ¿Tonks? Exclamó Remus sorprendido. Sí, ella vino con Harry y Hermione, pero no pudimos verla al principio porque llegó desilusionada en su escoba. Espera, ¿por qué no desilusionó a Harry y Hermione entonces? Preguntó Remus con voz acusadora. ¿O sí? El rostro de Sirius mostró una sonrisa burlona. No, no lo eran. En cuanto a por qué, te digo que es puro James, Harry le dijo a Tonks que no lo desilusionara porque quería darles a los mortífagos un objetivo, para alejar las maldiciones de nosotros. Pero. Y funcionó, continuó Sirius, sin dejar que su amigo objetara. Entre ellos y Tonks, 9 mortífagos muertos y otros 5 lo suficientemente heridos como para seguir allí cuando finalmente aparecieron los aurores. Al menos eso me dijo Madame Bon esa noche. ¿Cómo supieron que debían venir y a dónde ir? Harry me llamó por el espejo, explicó Sirius. Les pedí que se lo dijeran a Dumbledore, pero cuando me dijeron que estaba herido, bueno, pensé que todo había terminado, pero él no se lo permitió. Enseguida se subió a su escoba y, ya sabes a dónde va Harry, Hermione estará con él. No deberían haber venido, objetó Remus. Podrían haberlos matado. Y si no lo hubieran hecho, ¿nos habrían matado?, respondió Sirius. Ya no son niños, lunático. Tienen derecho a decidir lo que quieren hacer. Ni siquiera Tonks pudo detenerlos. Sirius vio cómo la expresión de Remus cambiaba al oír el nombre de Tonks. Mira, lunático. Sé que crees que Tonks intenta que espíes a Dumbledore o a Harry, pero no es así. Intenta, bueno, solo intenta amarte. Ella desafió las órdenes de Amelia de proteger a Harry y Hermione porque sabía que estabas herido, interrumpió Sirius a su amiga. Pero acabas de decir que intentó detenerlos, argumentó Remus, y se llevó la mano a la cabeza. Pero también dijiste que vino con ellos.
Fue un intento pésimo, como mucho, por detenerlos, dijo Sirius encogiéndose de hombros. Solo necesitaba un empujoncito y estaba con ellos. Quería venir. Quería salvarte. Remus suspiró. No lo entiendes. No entiendo por qué tienes la cabeza metida en ese culito peludo, ¿quieres decir? Preguntó Sirius. Tienes razón. Remus solo podía mirar fijamente a su viejo amigo. ¿Sabes que Hermione hizo una pregunta muy interesante el otro día? Continuó Sirius. ¿Por qué fuiste el único hombre lobo admitido en Hogwarts? Porque era peligroso, respondió Remus. Casi. ¿Pero por qué no antes? Preguntó Sirius. Durante 6 años, Dumbledore creyó que las protecciones que había implementado funcionaban. ¿Qué estás diciendo? Hermione especuló que Dumbledore necesitaba un hombre lobo leal, explicó Sirius. Sabía que Voldemort los estaba conquistando y que no tenía influencia sobre ellos. Eso no puede ser correcto, respondió Remus. Ambos empezamos el año después de que Voldemort ascendiera al poder, argumentó Sirius. ¿Coincidencia? Es posible, pero piensa en esto. ¿Cuándo volvió a contactarte Dumbledore? ¿Cuántos años lleva sin contactarte? Y luego, ¿cuándo le vuelves a ser útil? Remus tragó saliva mientras seguía la lógica de Sirius. Intentó encontrar un argumento, pero no surgió ninguno. Nadie dice que Dumbledore sea malo, claro, explicó Sirius. Pero tiene sus propios planes y no creo que haya mucho espacio para la amistad en ellos. Pero él, empezó Remus, pero las palabras se le apagaron en los labios mientras su mente seguía caminos que su corazón había bloqueado antes. Como siempre que recordaba su juventud en Hogwarts, pensó en aquella noche casi fatal y en Snape. Eso le recordó lo que su amigo había dicho antes. ¿Qué hay de lo que dijiste antes, Severus? Los ojos de Sirius se entrecerraron y se oscurecieron. Anoche me encontré con Madame Bones. Habían interrogado a un par de mortífagos que sobrevivieron y descubrieron que justo antes del ataque, Snape estaba hablando con Voldemort y parecía saber que Dumbledore no estaría allí. No lo haría, dijo Remus. Dumbledore dijo. Dumbledore dijo que está de nuestro lado, coincidió Sirius. Pero me inclino por la teoría de Harry y Hermione de que Snape está de su lado. Juega con ambos bandos para asegurarse de estar del lado ganador. Estoy seguro de que preferiría que gane nuestro bando porque prefiere que Dumbledore le lama el trasero en lugar de que él tenga que lamerle el trasero a Moe. No puede ser, argumentó Remus. ¿No puede? Preguntó Sirius. Aquí hay otra cosa que Madame Bones descubrió en esos interrogatorios. A ti y a mí, nos atacaron por nuestro nombre. Supuestamente era para advertir a los hombres lobo y a los traidores a la sangre, pero veo otra posibilidad, y tú también. Remus se sumió en otro silencio mientras contemplaba lo que Sirius había dicho. Podemos hablar de Snivellows en otro momento, pero, dijo Sirius después de mirar su reloj, ya era hora de que mi prima volviera. Ha estado aquí toda la noche, pero la envié a buscar comida justo antes de que despertaras. Ella ha estado aquí. ¿Crees que podría mantenerla alejada? Preguntó Sirius. Diablos. Tendría más posibilidades de que Harry volviera a vivir con los Dursley. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Te quiere. No sé qué ve en tu piel sarnosa, pero no vas a tener muchas más oportunidades de sacar la cabeza del culo y decirle que tú también la quieres. Ella merece algo mejor, respondió Remus débilmente. Quizás sí, y Lily merecía algo mejor que James, hasta que él se hizo mejor, respondió Sirius con un tono más serio. Si crees que mi prima merece algo mejor, entonces sé ese hombre, sé el hombre que crees que ella merece. Remus estaba a punto de responder cuando se abrió la puerta y entró una bruja de cabello rosado y ojos cansados con un plato de comida. Tanto él como Sirius se giraron para mirarla. Creo que los dejaré solos, dijo Sirius después de unos segundos. ¿Qué? Preguntó Mimadora sin dirigirse a nadie en particular mientras Sirius pasaba junto a ella y cerraba la puerta tras él. Miró a Remus y repitió. ¿Qué? Yo he sido un tonto. Tonks puso los ojos en blanco. ¿Quieres decir que solo tuve que maldecirte para que te dieras cuenta? Piensa en todos los problemas que me habría ahorrado. Remus le sonrió a la bruja de pelo rosa. ¿Llego demasiado tarde para decirte que yo también te amo? Tonks miró su reloj. Bueno, ¿qué sabes? Acabas de lograrlo. Cuando Harry y Hermione entraron a la cocina para almorzar, buscaron de inmediato a Ron y a Ginny. Ron ponía platos y vasos en la mesa mientras Ginny se movía por la cocina ayudando a Fleur a preparar la comida. Solo falta un momento para que comamos, dijo Fleur.
Había notado que Hermione cojeaba cuando la acompañó a Grimmauld y supuso que se había lesionado el día anterior, pero ahora, al verla sentarse con cuidado en su silla, comprendió mucho mejor lo sucedido y no pudo evitar burlarse de ella. ¿Estás herida, Hermione? Estoy bien. Solo me lastimé ayer montando en esa escoba, mintió Hermione, pero por la leve sonrisa en los labios de Fleur, notó que no le creía y que sabía exactamente por qué le dolía. Se dio la vuelta y se sonrojó. Sí, respondió Fleur, y continuó con una voz alegre. Me imagino que subirse a la escoba de Harry puede ser doloroso cuando no estás acostumbrado, ¿no? Respondió Hermione mientras su rubor se intensificaba. ¿Y siempre te mantendrás a salvo cuando montes su escoba? Continuó Fleur con evidente placer de burlarse de la bruja más joven. Claro, respondió Hermione, intentando usar la mirada para rogarle a Fleur que parara. Miró a su alrededor y vio que Ron y Ginny escuchaban, pero ninguno parecía entender lo que pasaba. ¿Y fue divertido montar la escoba de Harry? Preguntó Fleur con alegría. ¿Qué? Preguntó Ron. Harry tiene la mejor escoba de la zona, así que claro que sería divertido montarla. Hermione quería morir, meterse en un agujero y estallar de risa al mismo tiempo. La risa la venció y, al mirar a Fleur, ambos empezaron a reír a la vez, mientras que Harry simplemente se sentó y se negó a mirar a nadie. ¿Qué? Preguntó Ron. ¿Qué te hace tanta gracia? Nada, respondió Hermione, pero cuando miró a Fleur no pudo evitar empezar a reír de nuevo. Fleur les llevó un juego de cubiertos a Harry y Hermione y, al inclinarse para colocarlos junto a su plato, le susurró a Hermione al oído. Conozco un hechizo de curación para que no duela. ¿En serio? Susurró Hermione. Harry buscó una poción para el dolor, pero no había ninguna. Nos vemos después de comer, respondió Fleur. Mientras susurraban, ninguno de los dos prestó atención al hecho de que Ginny colocaba cuencos de ensalada frente a ellos. No me des ninguna, dijo Ron señalando las ensaladas. No lo tenía pensado, respondió Ginny mientras se limpiaba las manos con un trapo, dejando pequeñas motas verdes pegadas. Dejó el trapo en la mesa junto a su plato y volvió a por el plato de sándwiches. Tomó 2 para ella antes de pasarle el plato a Ron, quien tomó 4. ¿Puedo traerte algo de beber, Hermione? Preguntó Fleur. Solo agua, respondió Hermione mientras miraba a Ginny, solo para encontrar a la pelirroja mirándola fijamente mientras mordisqueaba un sándwich de pepino. El pequeño Weasley le sonrió y apartó la mirada. Tienes razón, le dijo a su esposo. Ginny se comporta de forma extraña. Vigílala a ella y a Ron, respondió Harry. Hermione asintió mentalmente con su esposo. Sin perder de vista a su némesis, se levantó y tomó el aderezo para ensaladas que se encontraba al final de la larga mesa. Soltó un pequeño gemido e hizo una mueca de dolor por el esfuerzo. Ron, ¿puedes ayudar a Hermione? Preguntó Harry al notar el dolor de Hermione. Ayuda a Hermione. Un escalofrío recorrió la espalda de Ron al oír esas palabras. Se quedó paralizado mientras el recuerdo de esos sueños inquietantes volvía a él. Lo tengo, dijo Hermione mientras agarraba la botella y volvía a sentarse. Ayuda a Hermione, resonaron las palabras en la mente de Ron. Sus ojos estaban fijos en la persona en cuestión. Mientras la observaba verter el aderezo, también pudo verla desaparecer bajo la tierra del jardín. ¿Pasa algo, Ron? Preguntó Harry al notar cómo miraba fijamente a su esposa. No, murmuró Ron. Ayuda a Hermione. Cerró los ojos, pero las palabras no desaparecían. Es solo un sueño, murmuró para sí mismo. Solo una maldita pesadilla. ¿Qué? Preguntó Harry, fulminando con la mirada a su viejo amigo. La forma en que Ron había estado mirando a Hermione lo ponía nervioso. Metió la mano en el bolsillo y dejó la varita en su regazo por si acaso surgía algún problema. Nada, respondió Ron negando con la cabeza mientras volvía a abrir los ojos. Miró a su hermana y notó que Ginny miraba fijamente a Hermione con un brillo en los ojos, como si esperara que algo sucediera. Ayuda a Hermione, dijo Ron, y aunque no parecía haber problema, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Vio a Hermione picar un tomate cherry y una lechuga. Ayuda a Hermione, repitió, y ahora Ron casi podía ver el contenido de su cuenco extendiéndose hacia ella como la maleza del jardín. ¿Hay algún problema, Ron? Preguntó Harry mientras Ron volvía a mirar a Hermione. Ron rompió a sudar mientras apartaba la mirada de Hermione para volverse hacia su hermana. Ahora tenía el mismo brillo maniático en los ojos que en sus sueños. ¡No! Gritó mientras se giraba hacia Harry y Hermione. ¿Qué? Preguntaron Hermione y Harry simultáneamente mientras miraban a su viejo amigo. Respondió Ron. Ni siquiera estaba seguro de por qué había gritado, pero sabía que algo andaba mal.
Al mirar a su alrededor con nerviosismo, vio la toalla con la que su hermana se había secado las manos, que estaba en la mesa junto a ella. Las pequeñas manchas verdes contrastaban con el mantel blanco. En la encimera de la cocina estaba la tabla de cortar con restos de verdura. Eso le recordó a Ron cuando interrumpió a su hermana en su habitación cortando cicuta para Freddy George. ¿Era por Freddy George? Se preguntó Ron. Recordó el pánico que sintió al verla. Sus ojos se encontraron con los de sus hermanas y ahora tenía una expresión de irritación. Ya había visto esa mirada antes y sabía que tramaba algo. ¿Qué? ¿Cicuta? ¿Hermione? Ahora era obvio para él lo que estaba haciendo y lo atrapó un momento de indecisión, pero solo duró un instante. Sabía que tenía que hacer algo. Miró a Hermione y vio que sus viejos amigos lo miraban con enojo. Ron se detuvo y volvió a mirar a Ginny. Negó con la cabeza antes de continuar. Creo que podría haber algo en la ensalada de Hermione. ¿Qué? Dijo Hermione mientras dejaba caer el tenedor en su tazón. Creo que Ginny podría, tenía cicuta, balbuceó Ron. La varita de Harry se levantó al instante y apuntó directamente a Ginny Weasley. ¿Le hiciste algo a la ensalada de Hermione? Empezó Ginny, pero se había puesto pálida como un cadáver. No, intentó de nuevo, pero se le quebró la voz al mirar la punta de la varita de Harry. ¿Comiste algo, Hermione? Preguntó Harry sin apartar la mirada de Ginny. No, respondió Hermione mientras examinaba la ensalada cuidadosamente con el tenedor. No veo, espera, hay algo finamente cortado, como una hierba. No le puse nada parecido a eso a las ensaladas, dijo Fleur mientras lo miraba. Como ven, la mía no tiene nada. Entonces debe de tenerlo encima, supuso Hermione. Debió de rociárselo al dejar los cuencos. Lo hizo, dijo Ron mientras se le quebraba la voz. Ron. Dijo Ginny. Puedes verlo en la toalla, dijo Ron señalando la toalla con la cabeza. Se secó las manos en ella. Fleur, revisa sus bolsillos, dijo Harry. Ginny, si te atreves, te arrepentirás. Pero Harry, protestó Ginny débilmente. Para entonces, Fleur ya estaba junto a Ginny y, al meter la mano en los bolsillos de la túnica de la chica, palpó un pequeño recipiente de cristal y lo sacó. Todos pudieron ver los pequeños copos verdes que contenía. No, exclamó Ginny, y luego su mirada pasó de la punta de la varita a los ojos de Harry. Ella te hechizó. Era la única manera. ¿Estabas dispuesto a matar a Hermione? Hasta que la muerte nos separe, susurró Ginny. Era la única manera. ¿Llamar a los aurores? Preguntó Harry a su esposa. Necesita ayuda, respondió Hermione, pero es demasiado peligrosa para estar cerca de ella. Démosle un ultimátum a Dumbledore más tarde. O nos ayuda a conseguirle ayuda médica o irá a Azkaban. ¿Qué quieres que haga? Preguntó Fleur. Contacta a Bill y cuéntale lo sucedido, respondió Harry. Miró a Ron, quien no había dicho ni una palabra desde que detuvo a Hermione. ¿Sabías lo que iba a hacer? No, tartamudeó Ron. ¿Cómo supiste entonces que tenía la cicuta? Preguntó Hermione con recelo. Lo encontramos en el jardín, explicó Ron con nerviosismo. Luego la vi cortándolo en su habitación. ¿Y no pensaste en decírselo a nadie? Yo pensé que se lo daría a Freddy George, ya sabes, como a los Doxies el año pasado, tragó Ron. No pensé que ella haría algo así. Hacer algo como que... Se oyó la voz de Bill tras ellos. Acababa de entrar en la cocina y se sorprendió al ver la varita de Harry apuntando a su hermana pequeña. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Ginny? Intentó matar a mi esposa, dijo Harry con dureza. Le puso cicuta a la ensalada. Es cierto, Belle, añadió Fleur. Encontré esto en su bolsillo. Le entregó a su prometido el pequeño recipiente. Ella también lo admitió. ¿Ginny? Preguntó Bill. Era la única manera, respondió Ginny. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se giraba hacia su hermano mayor. ¿Lo ves, verdad? ¿La única manera de que funcionara? ¿Qué trabajo? Preguntó Bill, aún intentando aceptar que su hermana pudiera hacer algo así. Para Harry y para mí, por supuesto, respondió Ginny. Entre sollozos, su voz adquirió un tono onírico al continuar. Para casarnos. Era la única manera. Bill se dejó caer pesadamente en una silla de la cocina y suspiró. ¿Qué vas a hacer, Hermione? Bill, ayúdala, respondió Hermione con voz serena, o pasará el resto de su vida en Azkaban. No voy a estar mirando por encima del hombro ni preocupada por cada bocado que coma el resto de mi vida. Le ofreció su cuenco a Bill. Aquí tienes otra prueba. Fleur, trae la varita de Ginny, por favor, dijo Bill con cansancio. Y vigílala.
No creo que deba quedarse sola. Se levantó de la silla con otro suspiro. Era demasiado pronto para él y su familia. Creo que tengo que volver al hospital. Sí, respondió Fleur. Bill miró a su hermano menor. Ron, ¿esta vez te involucraste? No, respondió Ron moviendo la cabeza. Sabía de la cicuta, pero no qué planeaba hacer con ella, añadió Harry. Pero cuando se dio cuenta, nos advirtió. ¿Puede quedarse aquí o tengo que llevármelo? Preguntó Bill. Harry miró a su viejo amigo, que estaba muy pálido. Creo que puede quedarse. Bill asintió. Volveré en cuanto pueda. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. Harry, Hermione, lo siento mucho. Pensé que... No es tu culpa, Bill, respondió Harry. Solo consíguele ayuda. Bueno, eso estuvo cerca, dijo Miranda cuando Harry y Hermione entraron en su habitación unos minutos después. Creo que Fate estuvo a punto de arrancarse el pelo antes de que la pelirroja finalmente se diera cuenta de lo que pasaba e hiciera lo correcto. ¿Qué? Preguntó Harry. ¿Sabías de esto y no nos avisaste? No podría, respondió Miranda. Incluso yo respondo ante una autoridad superior. ¿Ibas a dejar morir a Hermione? Respondió Harry mientras su ira contra la diosa crecía en su cabeza. Ya deberías saber que la muerte es solo el comienzo, respondió Miranda. Y aunque no me gustaba, me prohibieron interferir. ¿Quién es superior a una diosa? Preguntó Hermione. El que no tiene nombre el primero, respondió Miranda como si fuera obvio. ¿Por qué? Preguntó Hermione. ¿Por qué te lo prohibieron? Fue un nexo en el camino del joven señor Weasley, explicó Miranda. Una decisión que tuvo que tomar. Si te hubiera dejado morir, su alma habría seguido un camino del que jamás se recuperaría. Su decisión ahora le da esperanza. ¿Entonces Hermione era solo una prueba para Ron? La ira de Harry seguía en aumento. ¿La habrías dejado morir solo como prueba? Como dije, no tuve elección, respondió Miranda. Y antes de que sigas enfureciéndote conmigo, entiende que he dedicado muchísimo tiempo a hacer todo lo posible para asegurarme de que todo saliera bien. He estado amenazando al destino cada vez que he podido. Rayos. El muy idiota ni siquiera se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión hasta que fue casi demasiado tarde. Aún así Harry todavía no estaba feliz. Harry, dijo Hermione. No pasa nada. Nos tenemos el uno al otro y Miranda nos lo dio. Estoy segura de que si hubiera podido decírnoslo, lo habría hecho. Sí, lo habría hecho y si eso te hace sentir mejor, te haré saber que hice un trato con el destino, dijo Miranda. ¿Un trato? Preguntó Hermione. Desde que se metió con mis almas gemelas, explicó Miranda, insistí en decidir el destino de Ron. ¿Cuál fue el destino de Ron? Preguntó Harry. ¿Puedes decírnoslo? Oh, creo que lo descubrirás en el tren de regreso a la escuela, dijo Miranda con voz alegre. ¿De verdad crees que me quedaría de brazos cruzados dejando que el señor tenebroso atacara a toda la orden si pudiera hacer algo al respecto? Le espetó Snape a Dumbledore tras ser llamado al despacho del director poco después de que éste fuera liberado del cuidado de Pomfrey. Ya no lo sé, respondió Dumbledore, mirando a Snape con cansancio. Severus, por recomendación tuya, no le dije a mi gente que Voldemort iba a atentar contra la orden. Me hiciste creer que una sola persona estaría en peligro y ahora me doy cuenta de que no solo perdí a 3, sino que casi los pierdo a todos. Te dije la verdad tal como la entendí, argumentó Severus. Cuando supe el alcance del plan, no me permitieron alejarme de la vista del Señor Oscuro. Entonces, ¿me estás diciendo que ya no puedo confiar en tu información? Preguntó Dumbledore. Claro que no, respondió Snape. Pero siempre hemos sabido que el Señor Tenebroso tiene su propio consejo. ¿Y cuál fue su reacción ante la pérdida de tantos? ¿Qué te parece? Gruñó Snape. No está contento, sobre todo sabiendo que fue Potter otra vez. Eso era de esperar, respondió Dumbledore mientras miraba a su profesor de pociones por encima de sus gafas de media luna. Gracias, Severus. Eso es todo. Snape se quedó atónito ante la repentina despedida durante unos segundos. Había esperado que el director le preguntara sobre los planes futuros del señor Tenebroso o cuál sería su respuesta a esta derrota, pero en esas palabras de Dumbledore, había cierta firmeza en la despedida. Por supuesto, director, dijo finalmente, y salió del despacho de Dumbledore. Mientras bajaba la escalera mecánica, se dio cuenta de que ahora ni Voldemort ni Dumbledore confiaban en él. Atacó mentalmente a la persona de la que se sentía más responsable. Maldito seas, Potter. Capítulo 37. 11 de julio, continuación. En la mesa del desayuno, un hombre dejó el profeta con un suspiro.
Su rostro reflejaba cansancio al mirar a su esposa e hija. ¿Qué pasa? Preguntó su esposa reconociendo la mirada en el rostro de su marido. Parece que Potter volvió a vencer al señor tenebroso, o al menos a unos cuantos mortífagos. ¿Potter? Preguntó la hija con desdén. Esto es lo que pasa en el ministerio, ¿verdad? No, dijo el padre. Ayer. El profeta dice que Potter y su novia Sangre Sucia mataron o incapacitaron a más de una docena de mortífagos cuando atacaron un hospital mugle. Mentiras, resopló la chica con desdén. El ministerio solo exagera la historia y trata de hacer que su héroe quede aún mejor. Es posible, suspiró su padre de nuevo, pero no lo creo. El ministerio fue criticado por su incompetencia en la misma historia. ¿Y entonces? Respondió su esposa. ¿Por qué te preocupas? No eres un mortífago. Si bien es cierto que no estoy marcado, existen vínculos entre mis relatos y los de los mortífagos, explicó el hombre. Si las historias son ciertas y Potter acaba con el señor tenebroso, es muy probable que el ministerio actúe contra quienes lo han apoyado. ¿De verdad crees que no van a actuar contra ti? Respondió su esposa, palideciendo de repente. El padre apartó la mirada un instante antes de encontrarse con la mirada de su esposa. Lo creo muy probable. Creo que estamos ante la posibilidad de perderlo todo. Deberíamos irnos entonces, dijo su esposa. Podemos ir al continente. Tenemos amigos allí. ¿Y si el señor oscuro gana? Preguntó el padre. Nos perseguirían y nos matarían por perder la fe en él. Podemos tomar nuestro dinero y. ¿Y qué? Preguntó el marido con cansancio. Aunque pudiéramos ocultar nuestra fortuna, todo el mundo sabe que la tenemos. Además, corren rumores de que Madame Bones ha estado negociando con los goblins. Lo más probable es que esté intentando cortarle la financiación al señor oscuro o que quiera apoderarse de las bóvedas. Si empezara a sacar todos nuestros galeones de las bóvedas y los goblins se lo dijeran, sin duda nos haría parecer culpables. Prefiero esperar a perder nuestros galeones en lugar de entregarlos ahora. ¿Qué podemos hacer? Preguntó la esposa. No lo sé, admitió el marido. La hija se acostó esa noche con la mente hecha un torbellino. No podía imaginar que su familia perdiera su dinero, que ella perdiera las comodidades y el lujo que esperaba. Pero también sabía que su padre tenía razón. Si el señor tenebroso era derrotado, podrían perderlo todo. Pero eso es improbable, se dijo a sí misma, pero una sensación de inquietud la invadió mientras intentaba conciliar el sueño sin éxito. Pasó la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, pero finalmente se durmió, solo para despertar poco después de una pesadilla. Una que ya había tenido varias veces. Esta vez, sin embargo, la pesadilla dio origen a una idea. Su mente Slytherin, asqueada como estaba ante la idea de lo que tendría que hacer, sabía que era la única manera posible de salvar la fortuna de su familia. Sabía que la única manera de salvar a su familia era sacrificar su propio futuro. Sabía que si se involucraba románticamente con alguien de una familia de la luz, podría superarlo para salvar la fortuna familiar. El único problema sería que si el señor oscuro ganaba, podría ser considerada una traidora. Por eso solo había una persona, una Gryffindor, con la que podía aparearse. Así, si el señor oscuro gana, siempre puedo volver a pedir pociones de amor, pero ¿cómo seduciré a Ron Weasley? Se preguntó Pansy Parkinson. Sí, respondió Madame Bones con un suspiro de cansancio y mal humor, forzando los ojos a abrirse al ver a su asistente entrar en su oficina. Amelia miró su reloj y notó que llevaba 3 horas dormida. Bueno, son 2 horas más de las que esperaba. Lo siento, señora, pero hay un duende que quiere verla, dijo el asistente con vacilación. Dijo que usted sabría de qué se trata. Sí, respondió Amelia mientras buscaba en su cajón una poción pimentónica y se la bebía de un trago. Por favor, háganlo pasar y que los jefes de transporte mágico, mantenimiento y enlace con duendes se presenten aquí de inmediato. También pidan a Scrimgeour que intervenga. Buenos días, señora Bones, dijo el goblin al entrar en su oficina. Me llamo Bodrot. Hizo una pausa para ver si el jefe del DMLE reaccionaba al nombre. Bodrot se llamaba así en honor a Bodrot el Barbudo, quien lideró la rebelión de los goblins en el siglo XVII. Se sintió bastante decepcionado cuando señora Bones no dijo nada, pero continuó. Estaré a cargo de las instalaciones de entrada y salida del ministerio que se acordaron. Estoy aquí para informarle que las instalaciones están listas y que ahora necesitamos conectar sus pisos de entrada y salida a nuestro edificio. Esperaba que por eso estuvieras aquí y que ya hubieras convocado a la gente con la que trabajarás, respondió Amelia. Antes de hablar de nada con estos magos y brujas, quiero que se sometan a tu magia de detección.
Hasta que no se hagan las pruebas a todos, no confío necesariamente en nadie. Es una precaución muy sabia en estos tiempos, asintió el duende. Antes de que lleguen, tengo asuntos que atender. Ragnarok dejó claro que nadie podía entrar en las instalaciones hasta que se pagaran todos los gastos del primer mes. ¿Puedes hacer que me envíen la factura directamente?, comenzó Madame Bones, pero la interrumpieron. De hecho, tengo la factura conmigo, dijo Bodrod mientras sacaba varias hojas de pergamino de un bolsillo interior. Amelia tomó la factura y se sorprendió con el importe final. Luego se fijó en las partidas. ¿Nos cobran por la reforma? ¿Y bastante? Los magos y brujas del ministerio lo van a usar, ¿verdad?, respondió el duende. Pediste que se hiciera lo más rápido posible, así que cancelamos contratos, pagamos horas extra y, por supuesto, usamos solo materiales de la más alta calidad, como corresponde al Ministerio de Magia. Esto último lo dijo con un tono que tenía un trasfondo innegable. Amelia suspiró. Detestaba verse envuelta en un trato financiero con los goblins, pero también sabía que necesitaba esto. Por desgracia, los goblins también sabían que lo necesitaba. De acuerdo, respondió tras leer el resto de la factura. Se giró hacia su asistente. Llévala a contabilidad del ministerio y diles que se pagará en la próxima media hora. Diles que si escucho una sola queja o si hay un retraso, no les gustará. Sí, señora, respondió el asistente y salió apresuradamente de la habitación. El primer jefe de departamento en llegar fue Dirk Creswell, jefe de la oficina de enlace con los goblins. ¿Quería verme, Madame Bones? Sí, Dirk, respondió Amelia. Tenemos asuntos con los goblins y quería que estuvieras presente. Este es Goblin Bodrod. El goblin asintió levemente, a lo que Creswell respondió de la misma manera. ¿Qué asunto?, preguntó Dirk. Me temo que es necesario saberlo hasta más tarde, respondió Bones. Enseguida entenderás el secretismo. Sí, señora. En menos de 10 minutos, todos los demás habían llegado, siendo Scrimgeour el último. Había tenido una noche tan larga como Amelia por las consecuencias del día anterior. Amelia presentó al goblin, pero seguía negándose a mencionar el motivo de su visita. 10 minutos después, tras recibir Bodrod la confirmación del pago de la factura, entraron por la red Flu a una opulenta habitación con paredes y techo de granito. A lo largo de ambas paredes había docenas de chimeneas, todas de mármol con intrincados diseños. Al fondo de la habitación había dos grandes puertas de bronce. Cada puerta tenía a cada lado dos goblins vestidos con los colores escarlata y dorado característicos de sus fuerzas de seguridad. Los cuatro llevaban pequeñas espadas al cinto y empuñaban lanzas largas y peligrosas. A ambos lados de la habitación, cerca de las dos puertas más grandes, había dos puertas de tamaño regular con ventanas que permitían a los que estaban dentro mirar hacia afuera. En las paredes colgaban grandes carteles que representaban diversos servicios de Gringotts, entre ellos, bóvedas de Gringotts. Protegiendo su oro por más de 500 años. Pregunte hoy mismo por nuestras bóvedas de alta seguridad para sus tesoros. Servicio de préstamos de Gringotts. Si necesita un poco de oro extra, podemos ayudarle. Tarifas razonables. Servicios de apuestas de Gringotts. Las mejores cuotas, los pagos más rápidos y total confidencialidad. Gringotts rompe maldiciones. Si necesitas rompe maldiciones, necesitas Gringotts. Servicios de seguridad de Gringotts. Desde guardianes hasta troles de seguridad, ¿realmente se puede poner precio a la seguridad de tu familia? Por aquí, por favor, dijo Bodrod señalando las puertas de bronce. Amelia, ¿qué pasa?, preguntó Scrimgeour mientras miraba a su alrededor con confusión y sospecha. ¿Dónde estamos? Lo sabrás pronto, respondió Amelia mientras seguía a Bodrod hacia la puerta de bronce de la izquierda. Cuando los goblins a ambos lados les abrieron las puertas, solo pudieron ver un pasadizo tenuemente iluminado, lo suficientemente ancho como para que dos personas caminaran juntas. Síganme, dijo Bodrod mientras guiaba a los magos y brujas a través de las puertas. Al avanzar por el pasillo, notaron pequeños nichos tallados en la piedra cada pocos metros. A mitad del oscuro pasillo, sintieron una fina niebla líquida sobre ellos. Un segundo después, uno del grupo se desplomó al suelo cuando las puertas se cerraron de golpe tras ellos, mientras que goblins armados con espadas salieron en masa de los nichos hasta que fueron rodeados. Es una trampa para duendes, gritó Scrimgeour mientras sacaba su varita y la apuntaba a Bodrod. Abre esas puertas y libéranos. Retírate, Rufus. Ordenó Amelia al jefe de los aurores mientras miraba a Megan Bradley, la jefa del transporte mágico, que miraba a su alrededor con la mirada perdida. Megan. Se giró hacia Bodrod.
¿La habían sometido a la ley imperia? Sí, respondió Bodrog. Debería volver en sí pronto. Señaló a los goblins que los rodeaban, quienes envainaron sus espadas y regresaron a las oscuras alcobas. ¿Qué pasa, Madame Bones? Preguntó Rufus con tono áspero. ¿Qué le hicieron los goblins a Madame Bradley? Hicieron lo que nosotros no podemos hacer, respondió Amelia. La liberaron de la maldición Imperius. De hecho, eso es todo este complejo, negocié con los goblins para usar su magia para asegurar el ministerio. Algo en este pasillo, y he acordado que no necesitamos saber qué, detendrá tanto a Imperius como a la multijugos. Ahora guarda esa varita y muestra a los goblins el respeto que merecen. La expresión de Rufus delataba su disgusto por mostrar respeto a los goblins, pero finalmente asintió mientras su varita desaparecía en su funda. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que todos pasaran por este pasillo sin enterarse, respondió Madame Bones con irritación. Por lo que sabía, podrías haber sido sometida a la magia Imperius o haberte hecho pasar por la multijugos. Para entonces, Megan intentaba recuperarse y Amelia le ofreció una mano. Yo estaba, empezó Megan. Lo sé, respondió Amelia. ¿Sabes quién te lo hizo? No, no sé, respondió la señora Bradley con voz algo aturdida. Recuerdo que mi puerta se abrió, lo cual fue extraño, pero entonces, se oyó una voz Y. Probablemente sea una capa de invisibilidad, dijo Scrimgeour. Amelia asintió y luego continuó con Megan. ¿Te ordenaron hacer algo? ¿Hablar con alguien? Sé que le di la contraseña de anulación del sistema Flu a quien quiera que me haya puesto en la red, respondió Megan y se concentró unos segundos. Y tenía que dejar una nota en un lugar específico si cambiaba. Entonces, quien tenga esa contraseña puede conectar cualquier red Flu a la red, bloquear cualquier red Flu y anular cualquier medida de seguridad que podamos imponer. Preguntó Bones. Megan Bradley solo pudo asentir. Amelia suspiró. Primero hay que cambiar la contraseña y luego se giró hacia Scrimgeour. Puedes tender una trampa. La directora Bradley puede decirte dónde debía dejar la nota y tú atrapas a quien la recoja. Asegúrate de traer a todos los aurores que uses por este pasillo antes de confiar en ellos. También será necesario que haya un equipo de aurores estacionado aquí, bajo la autoridad del jefe Goblin, para reforzar la seguridad. ¿Estás seguro de que podemos confiar en los goblins? Preguntó Scrimgeour mientras miraba fijamente a Bodrog. Tenemos que hacerlo, respondió Amelia, saludando a Megan Bradley con la mano. A menos que tengas una forma de detectar la poción multijugos y el imperio. Si no puedes confiar en ellos o al menos respetarlos por lo que hacen, siempre puedo encontrar un nuevo jefe de los aurores. ¿Me he explicado bien? Sí, señora, respondió Scrimgeour, pero el ceño fruncido aún era evidente en su rostro. ¿Podemos continuar? Preguntó Bodrog, y ante la respuesta afirmativa de Madame Bones, hizo un gesto complejo con la mano y se oyó el clic de las puertas al abrirse. Al acercarse al otro lado del pasadizo, dos goblins más, vestidos con el mismo uniforme escarlata y dorado de seguridad, abrieron las grandes puertas que tenían delante. El grupo entró en otra habitación muy similar a la que habían visitado. Aunque esta era más grande y tenía un espacio abierto más adelante, conservaba las mismas paredes y el mismo techo de granito, además de aún más anuncios. Como también aludió Madame Bones, los goblins estaremos a cargo de la entrada y salida de este ministerio. Esa zona, el Bodrog se detuvo y señaló el amplio espacio abierto al final de la sala, es la zona de apariciones, y estas son las chimeneas de entrada. Todos los que lleguen aquí deberán entrar por los pasillos para llegar a las chimeneas que conducen al ministerio, y al salir, será a la inversa. Llegarán como nosotros antes y deberán atravesar esta sala para abandonar las instalaciones. Tenemos trasladores y salas de prevención de apariciones en la otra sala. Si se descubre que alguien es un impostor o está siendo controlado, las puertas se cierran de inmediato y la seguridad puede rodear a la persona en cuestión. Dirk, quiero que tu oficina mantenga una coexistencia pacífica entre duendes y magos, dijo Amelia. Si surge algún problema, quiero que me lo notifiquen de inmediato. Estas instalaciones son cruciales en la lucha contra Voldemort y si alguien las fastidia, miró a Scrimgeour y luego a todos los presentes, les serviré los testículos en el comedor del ministerio. Sí, señora, respondió Dirk nervioso. Megan, continuó Amelia, necesito que tu oficina reconfigure las redes Flu de viaje del ministerio para que solo entren y salgan de esta ubicación. Eso incluye la mía y la del ministro. Si alguien te causa problemas, acude a mí. Y no olvides cambiar la contraseña de anulación y luego vigila las redes Flu para detectar a alguien que intente usar la antigua.
También revisa cualquier red flu adicional que tu oficina no pueda justificar. Por supuesto, respondió Megan. Supongo que querrá que mi personal venga antes de que les notifique la necesidad, ¿no? Exactamente, respondió Amelia asintiendo. Luego se volvió hacia el director de mantenimiento mágico. Marcus, cierra todas las entradas de la calle. Que el mensaje grabado diga a cualquiera que aparezca por allí que venga aquí. Miró a Bodrot porque, francamente, no tenía ni idea de dónde estaba aquí. Un edificio justo al lado de nuestro banco en el callejón Diagon, respondió Bodrot. No te lo puedes perder. También, Megan, Amelia se volvió hacia el director de transporte tras asentir con la cabeza hacia el Goblin. Asigna a varias personas aquí durante los próximos días para que expliquen a quienes entran y salen de las redes flu del ministerio qué está pasando. No les digas que es protección contra el imperio ni contra la multijugos, solo diles que son medidas de seguridad adicionales que se están implementando en cooperación con los goblins. Entendido, respondió Megan. Me alegra que estén dispuestos a ayudar. No me gustaría pensar que podría haber sido responsable de un ataque en algún lugar. Tuvimos que negociar un poco, pero al final salió bien, respondió Amelia, agradeciendo en voz baja a Harry Potter y a su joven esposa por haber encontrado la solución. Luego se volvió hacia el jefe de mantenimiento mágico. Su gente debe estar alerta ante cualquier manipulación de la red flu, además de proporcionar a los duendes todo lo necesario para estas instalaciones. No deben intentar husmear en la magia de los duendes. ¿Entiendo? Sí, señora. Rufus, como dije, necesitamos aurores de confianza para que trabajen con goblins y refuercen la seguridad. Pon aquí a todos los que puedas hoy, porque supongo que tendremos varios agentes bajo la influencia del imperio por ahí, instruyó Amelia. Cualquiera que sea descubierto bajo la influencia del imperio o de la multijugos será detenido. Se giró hacia Bodrot con una mirada inquisitiva. Esas habitaciones con ventanas en las puertas son para tus aurores, explicó el duende. Hay celdas de detención y salas de interrogatorio. Gracias, dijo el jefe del DMLE, y luego continuó con Scrimgeour. Dejaré que ustedes averigüen qué hacer, pero avísenme si ocurre algo significativo o si reciben información sobre un ataque inminente. Amelia hizo una pausa hasta que todos le prestaron atención. Esta instalación es crucial para mantener la seguridad del ministerio. Como demostró Madame Bradley, la magia es efectiva y absolutamente necesaria. Asegúrense de contar con personal que pueda colaborar con los goblins de forma eficaz y educada en lo que respecta a esta instalación. Hablo en serio cuando digo que cualquiera que la fastidie enfrentará graves consecuencias. ¿Quedó claro? Tras obtener la aprobación de cada jefe de departamento, Amelia se volvió hacia Bodrot. Permítanme agradecerles a ustedes y a los goblins, quienes obviamente han trabajado incansablemente para que esto esté listo con tanta rapidez. De verdad que no quiero problemas aquí, así que si creen que algún mago o bruja está siendo irrespetuoso, avísenle a Dirk Creswell, asintió hacia el mago mencionado, a su representante. Si aún creen que algo anda mal, háganmelo saber y me encargaré de ello. Ahora, si me disculpan, pienso ir a San Mungo después de reunir a mis guardias. Amelia Bones se alegró de ver a Dirk Creswell y Bodrot conversando cortésmente cuando apareció unos minutos después con sus guardias. Quizás tengamos una buena oportunidad ahora, pensó al entrar en la red flu de San Mungo. Una hora después, Amelia había visto a todos y cada uno de los aurores heridos que seguían en San Mungo. Su última parada en el hospital fue la habitación de Remus Lupin. Al abrir la puerta con un golpe, vio que Sirius Black dormía en una silla con la cabeza apoyada en la pared contigua. Remus estaba incorporado con la ayuda de varias almohadas y Nimadora Tonks le cogía de la mano mientras hablaba en voz baja. Señora, dijo Tonks al ponerse de pie cuando Amelia entró en la habitación. Yo, debería haber. Madame Bones levantó la mano para detener al auror de pelo rosa. Hablaremos de tus acciones más tarde. Ahora mismo, estás haciendo justo lo que necesito. Como esos mortífagos estaban interesados en el señor Black y el señor Lupin, necesito que los vigiles a ambos. Avísame si aparece alguien sospechoso. Sí, señora. ¿Y cómo está, señor Lupin? Preguntó Amelia mientras se giraba hacia el hombre en la cama. He tenido días mejores, respondió Remus con sinceridad, pero estoy agradecido de estar vivo. Ojalá mi departamento te hubiera salvado, pero obviamente no es así, respondió Madame Bones con sinceridad. Tienes un verdadero amigo ahí, señaló con la cabeza a Sirius, que dormía. Junto con el señor Potter y su novia, la señorita Granger, y también la Auror Tonks, se dio cuenta Amelia de que sus guardias la habían seguido a la habitación.
Remus miró al auror de pelo rosa y sonrió. Qué suerte que a veces aguanten mi testarudez. Se volvió hacia Madame Bones. Le mencionaste algo animadora. Se detuvo bruscamente no solo por el intenso dolor de la mano aplastada por Tonks, sino también porque vio a los guardias de Madame Bonnet. La mirada de Lupin se dirigió a los guardias como si preguntara si hablar delante de ellos era apropiado. Mis guardias son tan confiables como cualquiera en estos tiempos, respondió Bones. Sé que no están bajo el imperio ni bajo la influencia de la Polijugos, así que puedes hablar con total libertad. ¿Mencionaste un trabajo, o algo? Espero que ahora entiendas que no intentaba interponerme entre tú y Dumbledore, respondió Amelia. Simplemente creo que mi departamento necesita esa misma información. Sabes que en la última guerra Voldemort tuvo muchos hombres lobos seguidores y, por desgracia, el ministerio tendrá que asumir que hacen lo mismo a menos que descubramos lo contrario. ¿Crees que los hombres lobos se pondrán del lado del ministerio? Preguntó Remus con un bufido. No, pero nos gustaría que se mantuvieran neutrales, respondió Madame Bones con sinceridad. Pero eso lo dejaremos para otro momento. Cuando te recuperes, me gustaría hablar más contigo. Remus asintió. Madame Bones se volvió hacia Tonks. Auror Tonks. Necesito que tú o Sirius le avisen al señor Potter y a su novia que tengo que hablar con ellos hoy. Además, cuando vengas al ministerio, tendrás que usar la red Flu. Las instalaciones de los goblins están operativas, lo que significa que las entradas externas están cerradas. Hay un punto de aparición, pero hasta que no lo visites una vez, no sabrás dónde aparecerte. ¿Es seguro que Potter use la red Flu? Preguntó Tonks. Nosotros, quiero decir, la Orden, sospechábamos que había un espía. Creemos que averiguamos quién era esta mañana, respondió Madame Bones. Todo el departamento de Flu está siendo examinado para detectar personas con poderes mágicos y polijugos. Primero nos gustaría ir a San Mungo, dijo Harry cuando Ojo Loco Moody apareció poco después de que Bill se fuera. Él y Hermione le explicaron rápidamente lo ocurrido con Ginny. Queremos hablar con Arthur y Moody antes de hablar del asunto de Ginny con Dumbledore, explicó Hermione. La última vez, los convenció de que solo era una jovencita encaprichada. Como se puede ver ahora con su atentado contra mi vida, Ginny necesita ayuda o una celda en Azkaban. Sí, respondió Moody mientras su ojo mágico giraba para mirar a Ginny Weasley, quien palideció al oír hablar de Azkaban. Los Weasley probablemente también querrán verte por lo de la muchacha. También espero que te llamen al ministerio más tarde, sobre ayer. Harry miró a Hermione y en silencio esperaron que lo que hicieron fuera visto como necesario. Al ver la mirada, Ojo Loco continuó. Yo no me preocuparía. Ayer salvaste muchas vidas, incluida la mía. No vamos a dejar que el ministerio te engañe. ¿Puedo verte un momento antes de que te vayas? Preguntó Fleur con una mirada cómplice a Hermione. Moody, si pudieras vigilar a Ginny un par de veces te lo agradecería. Solo necesito decirle algo a Hermione antes de que se vaya. La condujo al pasillo y sacó su varita. Supongo que aún quieres el hechizo para aliviar el dolor. Sí, por favor, respondió Hermione. Fleur agitó su varita y Hermione sintió una sensación de frescor donde antes sentía dolor. ¿Estás mejor? Mucho mejor. Gracias, respondió Hermione mientras daba un paso. ¿Lo curó? Es decir, puedo. Deberías esperar un par de días más, respondió Fleur con una sonrisa, pero si descubres que no puedes alejarte de la escoba de Harry por tanto tiempo, reharé el hechizo si es necesario. Hermione se sonrojó al responder. Creo que puedo esperar un par de días. Ya veremos, dijo Fleur con una sonrisa cómplice. Hay una razón por la que conozco ese hechizo. Harry y Hermione decidieron visitar a la gente de San Mungo, ordenando cada vez más estresante. Con Ojo Loco siguiéndolos, empezaron visitando a la profesora McGonagall, quien, aunque parecía débil, estaba sentada en la cama leyendo un libro. Cuando llamaron, se giró hacia la puerta. Vaya, si son los héroes del día. ¿Cómo se siente, profesor? Preguntó Hermione. Gracias a ustedes dos, bastante bien, respondió Minerva. Eran sobre todo Hermione y Tonks, dijo Harry. ¿Y todos esos dementores decidieron irse por su cuenta? Preguntó McGonagall, arqueando una ceja. Sin mencionar lo que, según tengo entendido, son de los mejores vuelos que Sirius ha visto jamás. Harry se encogió de hombros. Bueno, gracias de todos modos, dijo McGonagall. Aunque no quieras admitirlo, nos salvaste la vida. No todos ustedes, respondió Harry. No, respondió Minerva con una expresión sombría en su rostro. Estia y Depalus eran buenas personas y los extrañaré, pero a veces no es posible salvarlos a todos.
Dedalus murió antes de que supieras que había un problema y Hestia, nada iba a salvarla tampoco. Pero, empezó Harry de nuevo. Señor Potter, dijo Minerva interrumpiendo al joven, le daré el mejor consejo que puedo, como alguien que perdió a muchos amigos en la última guerra. No sirve de nada lamentarse por quienes ya no están, sino agradecer a quienes sí lo están. Claro que no le sugiero que se olvide de los muertos, pero no puede obsesionarse con ellos. Sí, señora, respondió Harry al recordar palabras similares que el director le había dicho cuando lo encontró con el espejo de Oesed. No vale la pena obsesionarse con los sueños y olvidarse de la vida. Pero entiendan que, por mucho que aprecio a mis amigos y a mi vida, no esperen ningún favoritismo en mi clase el año que viene, añadió McGonagall con un dejo de alegría en los ojos. Por supuesto que no, respondió Hermione. No es que lo necesites, claro, añadió el profesor de transformaciones. ¿Cómo van tus runas, señor Potter? Tras una breve charla sobre el progreso de Harry en runas, Harry y Hermione se marcharon y se dirigieron a la habitación de Lupin. Al acercarse, oyeron voces que provenían de la puerta abierta. Aurora Tonks. Esa era sin duda la voz de Madame Bones. Necesito que tú o Sirius le avisen al señor Potter y a su novia que tengo que hablar con ellos hoy. Además, cuando vengas al ministerio, tendrás que usar la red Flu. Las instalaciones de los goblins están cerradas, lo que significa que las entradas externas están cerradas. Hay un punto de aparición, pero hasta que no lo visites una vez, no sabrás dónde aparecerte. ¿Es seguro que Potter use la red Flu? Oyeron preguntar a Tonks. Nosotros, la orden, quiero decir, sospechábamos que había un espía. Creemos que averiguamos quién era esta mañana, respondió Madame Bones. Todo el departamento de Flu se está sometiendo a pruebas para detectar personas con poderes mágicos y polijugos. Para entonces, Harry y Hermione ya habían entrado en la habitación. Llegaremos más tarde, Madame Bones, dijo Harry, pero primero tenemos que ir a Hogwarts. El profesor Dumbledore quiere hablar con nosotros. ¿Hay alguna hora en particular a la que te gustaría que fuéramos? Añadió Hermione. Amelia se giró y vio a los dos adolescentes escoltados por Ojo Loco Moody. Creí oír esa pierna tuya bajando por el pasillo, Alastor, le dijo primero a Ojo Loco, quien gruñó esperando una respuesta. Amelia se dirigió entonces a Harry y Hermione. Estaré en mi oficina el resto de la tarde a menos que surjan problemas con la nueva entrada de los duendes. ¿Duendes? Dijo Ojo Loco. ¿Qué tienen que ver contigo los duendes? Madame Bones explicó rápidamente los nuevos requisitos de entrada al ministerio. Una vez que descubrí su magia de detección, su mirada se dirigió a Harry y Hermione y luego a Ojo Loco, logré que protegieran al ministerio de la poción multijugos y de los que estaban bajo la ley Imperium. Ya encontré a una persona bajo la ley Imperium esta mañana y espero que encontremos a muchas más. Ojalá Albus hubiera tenido algo así en Hogwarts, gruñó Ojo Loco. Quizás no habría pasado un año en un baúl entonces. Listo, empezó Hermione, pero se detuvo al morderse el labio, lo que indicaba que estaba absorta en sus pensamientos. Bueno, debería funcionar, al menos, aunque no pudo hacer nada con el imperio, finalmente, negó con la cabeza y levantó la vista para ver que todos la miraban. ¿Tenías algo que quisieras compartir? Preguntó Madame Bones. Bueno, empezó Hermione. Sabemos que las barreras de Hogwarts pueden detectar a las personas con multijugos. También sabemos que hay alguien, miró a Remus y luego a Sirius, que aún dormía, que puede tomar esa información y ponerla en un pergamino para verla en tiempo real. ¿Y si todos los profesores de Hogwarts tuvieran algo así para pasar lista? Si el nombre del pergamino no coincide con la cara del asiento. ¿Y algo similar para los profesores? Es decir, tienen reuniones semanales, así que... Podemos comentarlo con Dumbledore más tarde, sugirió Harry. Y dame más detalles luego, respondió Amelia. Me gustaría saber si podemos hacer algo así con las protecciones del ministerio o si funcionará con protecciones temporales. Es decir, si pudiéramos erigir esas protecciones antes de que los aurores entren en un edificio, entonces. Las dos personas con las que necesitas hablar están en esta habitación, dijo Harry con una risita. Habla con Remus y Sirius, ya que son ellos quienes hicieron que Hogwarts funcionara. ¿Seguro que quieres que revelemos los secretos del mapa? Preguntó Remus. Un apretón en su mano lo hizo mirar a Tonks, quien articuló ¿qué mapa? No creo que Madame Bones ni Dumbledore revelen el secreto pronto, dijo Hermione. Es una herramienta demasiado importante. Hablando de Dumbledore, ¿puedes contarme qué le pasó ayer? Preguntó Amelia. ¿Por qué no pudo ayudar? Entonces abrió mucho los ojos al recordar lo que Harry y Hermione le habían contado sobre Dumbledore y el futuro. Él
Hizo un ligero gesto para imitar cómo se ponía un anillo. Hermione negó levemente con la cabeza. Cuando salimos ayer, Harry y yo le aplicamos un par de hechizos sin querer, lo que le obligó a buscar atención médica. ¿Ustedes dos hirieron a Dumbledore? Preguntó Bones con incredulidad. Esa es una historia que espero con ansias. Ahora, si me disculpan, necesito volver a mi oficina. Estoy segura de que habrá problemas con la entrada y quiero estar allí si algo sucede. Se giró hacia la Aurora de pelo rosa. Tonks, enviaré a un par de guardias más tarde para que puedas dormir un poco y luego vengas a verme. Señor Lupin, hablamos cuando te sientas mejor. Y estaremos allí después de Dumbledore si el profesor, quiero decir, Moody, tiene tiempo extra, dijo Harry. Pero primero, suspiró. Tenemos que hablar con los Weasley sobre algo que pasó esta mañana. Algo que podría acabar en tu escritorio si Dumbledore intenta interferir de nuevo. Ah, respondió Amelia. Ginny Weasley intentó envenenarme a la hora del almuerzo, dijo Hermione. Le puso cicuta a mi ensalada. ¿Qué? Respondió Amelia Bones con brusquedad. El arrebato despertó a Sirius. Está delirando, explicó Hermione. Como sabe lo de Harry y yo, Hermione miró a los guardias y a una sanadora que había asomado la cabeza por la puerta para asegurarse de que el arrebato no fuera una llamada de auxilio antes de continuar. Sobre eso, cree que tengo que morir para que pueda casarse con Harry y estuvo encantada de ayudar. ¿Debo enviar a Aurores a la madriguera para arrestarla? No está en la madriguera ahora mismo, y todavía no, respondió Harry. Queremos que reciba ayuda, pero si Arthur o Moody intentan ignorarlo, o si el director intenta disuadirlos de nuevo, entonces necesitaremos que se haga algo. No vamos a estar mirándonos por encima del hombro el resto de nuestras vidas. Podemos discutirlo más tarde hoy entonces, respondió Amelia. ¿Qué pasa, cachorro? Preguntó Sirius. ¿Ginny? Sí. Fleur la está mirando ahora mismo y tiene su varita, explicó Hermione. ¿Estuvo involucrado Ron? No, de hecho, fue él quien nos advirtió, respondió Harry. No sabía qué planeaba, pero la había visto con cicuta y luego reunió algunas pistas para averiguarlo. Si hubiera sabido que ella era capaz de eso, nunca habría aceptado dejarlos entrar de nuevo a la casa, dijo Sirius con un suspiro. Al menos, de una forma u otra, se solucionará hoy, dijo Harry. Capítulo 38. Rayos. Exclamó Moody mientras seguía a los dos adolescentes por el pasillo. Tengo el ojo atascado otra vez, y un hospital es uno de los pocos lugares donde nunca quieres tener un ojo mágico atascado. ¿Esperando un ataque en un hospital? Preguntó Hermione. Deberías estar siempre preparada para un ataque, muchacha, dijo Moody al detenerse y entrar en un pequeño rincón, pero ese no es el motivo de la preocupación. Tras asegurarse de que estaba de espaldas a la pared y de que nadie se acercaba, se sacó el ojo con un sonoro pop. El canoso exauror sacó un trapo del bolsillo de su abrigo y se limpió el ojo mientras murmuraba constantemente maldiciones sobre el idiota de Crouch, que no sabía cómo usar un ojo mágico. Finalmente, tras volver a colocarse el ojo con un sonido que les revolvió el estómago a Harry y Hermione, continuó. ¿Quieres que se te queden los ojos pegados a las habitaciones de hospital donde pinchan y pinchan a la gente de todo tipo? Por no hablar de la sala de maternidad. Eso sí que da miedo. Harry y Hermione estaban seguros de que el exauror bromeaba con ellos, pero la expresión de su rostro arrugado no delataba nada. Decidieron guardar silencio y hablar sobre lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué hacemos si Moody no nos escucha? Preguntó Hermione mientras se acercaban a la habitación de la señora Weasley. Lo que tenemos que hacer, respondió Harry con un suspiro mental. No vamos a preocuparnos por el próximo ataque de Ginny ni el resto de nuestras vidas. Además, es imposible que ella y Arthur sigan creyendo que solo sufre de un capricho insatisfecho. Intentó matarte. ¿Crees que Dumbledore permitirá que lleguemos a juicio si vamos a ver a Madame Bones? Insistió Hermione. Si no lo hace, le dejaremos la historia a Rita, dijo Harry tras una breve pausa. No quiero hacerle daño a Arthur ni a la familia Weasley, pero si insisten en seguir a Dumbledore o en dejar que Dumbledore guíe el castigo de Ginny, tendrán que sufrir las consecuencias. Solo se oía un murmullo de voces bajas cuando llegaron a la habitación de Moody Weasley. Voces que se apagaron cuando Harry y Hermione abrieron la puerta. Moody estaba acostada en la cama con Arthur sosteniéndole la mano, mientras Bill estaba de pie al otro lado. Las lágrimas se reflejaban en los ojos del mayor de los Weasley. Nadie dijo nada durante varios segundos, pero finalmente Moody soltó. Por favor, dime que no es cierto. Mi Ginny no. Ella jamás haría algo así.
Bill ha visto las pruebas y puedes preguntarles a Ron y a Fleur, respondió Hermione intentando mantener la voz tensa. Incluso lo admitió. Pero, ¿qué vas a hacer? Preguntó Arthur, interrumpiendo a su esposa mientras se ponía de pie para encarar a los Potter. No queremos hacer nada, respondió Harry. Queremos que te des cuenta de que tu hija necesita ayuda y no es solo una adolescente enamorada y obsesionada, como Dumbledore quiere hacerte creer. Pero, intentó de nuevo la señora Weasley. Seamos claros, dijo Hermione. Ninguno de los dos quiere que arresten a Gimli, pero acabamos de hablar con Madame Bones y eso es exactamente lo que va a pasar si no le consigues a Gimli la ayuda que necesita. No lo dirás en serio, soltó Molly. Es tu amiga. Una amiga que necesita ayuda y no la tiene porque ustedes, sus padres, están escuchando a alguien que definitivamente no se preocupa por sus intereses ni los suyos, respondió Hermione. Levantó su varita y rápidamente lanzó el encantamiento Mufliato por la habitación. Solo me aseguro de que nadie esté escuchando fuera de esta habitación, explicó rápidamente. Esa sí que es una muchacha con la cabeza bien puesta, dijo Moody en un susurro demasiado fuerte a Harry. Dumbledore te oculta algo. Algo directamente relacionado con lo que pasó en la Cámara de los Secretos, continuó Hermione. Teme que si Gimli empieza a hablar de su experiencia, ese secreto salga a la luz. Por eso tu hija está como está ahora. Por eso te ha convencido de que Indy no necesita ayuda profesional. Hemos descubierto muchos secretos de Dumbledore recientemente, explicó Harry. Y aunque tiene buenas razones para guardar la mayoría de los secretos, creemos que los ha engañado deliberadamente en el caso de Gimli. Albus jamás haría algo así, dijo Molly con énfasis. Él. No vamos a discutir contigo, dijo Hermione. Crea lo que quiera, pero o Ginny recibe ayuda o la arrestarán. Pero Dumbledore dijo. Señora Weasley, dijo Harry interrumpiendo a la matriarca Weasley, intentando no enfadarse con la mujer herida que había pasado por mucho el último día, no escucharemos ningún argumento que empiece con pero Dumbledore dijo. Preferiríamos que usted y el señor Weasley pensaran por sí mismos, pero como no están dispuestos, veremos a Tonks al salir para hablar sobre el arresto de Gimli. Miró a Bill, que seguía sin palabras. Lo siento mucho, Bill, pero no estoy dispuesto a arriesgar la vida de Hermione. Harry miró a los Weasley una vez más antes de hacerle un gesto a Hermione y ambos salieron de la habitación. Harry, llamó a Arthur. Harry espera. Conseguiremos ayuda para Gimli. Me aseguraré de ello. Harry se volvió hacia Arthur y asintió. Me alegra oír eso, porque no quiero ver a Gimli arrestada más que tú. Si puedo hacerte una sugerencia, busca un lugar lejos de aquí. Un lugar donde Dumbledore no pueda influir. ¿Por qué? ¿Seguro que aquí tienen gente que puede ayudar?, preguntó Bill, señalando a San Mungo en general. Seguro que sí, asintió Harry. Pero algunas de las preocupaciones de Dumbledore son válidas, y que Ginny le diga algo a la persona equivocada podría perjudicar la lucha contra Voldemort. Harry suspiró al ver que los tres Weasley se estremecieron, pero luego continuó. Aunque no fuera así, no querría que Dumbledore, preocupado por esa información, interfiriera en el tratamiento de Gimli. Llevémosla lejos. Con gusto investigaré tratamientos mágicos de salud mental en todo el mundo, ofreció Hermione. Encontraré uno que sea ideal para Gimli. Pero no podemos, empezó Arthur. Señor, nosotros nos encargamos de los gastos, dijo Harry, sabiendo lo que Arthur iba a decir. Sé que dirá que no acepta caridad, pero no lo considere caridad. Considérelo un regalo para que pueda ayudar a su hija a conseguir la ayuda que necesita. Pero Gimli no puede ir sola a ningún sitio, protestó Molly. Necesitaría a alguien allí. Un suspiro de alivio se extendió entre los Potter al oír eso la señora Weasley. Sabían que habían ganado la discusión. Aunque Arthur había dicho que se aseguraría de que Ginny recibiera tratamiento, ambos sabían la influencia que Molly tenía sobre su esposo. Encontremos el tratamiento adecuado para ella y luego podemos preguntarles a los curanderos qué recomiendan, dijo Hermione. Si creen que alguien debería estar allí, quizás puedas acompañarla. Pero, empezó Molly. Demos el primer paso, continuó Hermione antes de que Molly pudiera discutir. Busquemos un par de lugares lejos de aquí que le vengan bien a Gimli y luego veremos qué es lo mejor. Por ahora, señora Weasley, solo necesita recuperarse. Su familia necesita que se recupere. Llevaré a Gimli de vuelta a la madriguera, dijo Arthur. Sin su varita, dudo que represente una amenaza. Está bien, señor, respondió Harry. Pero asegúrese de que se quede allí, porque si vuelve a amenazar a Hermione, todos en la sala sabían, por la dureza que se había materializado en los ojos de Harry, cuál era el final de esa frase.
Ahora tenemos que ver al profesor Dumbledore por un par de cosas. Bien hecho, dijo Alastor mientras acompañaba a Harry y Hermione fuera de la habitación. Ayudar a la muchacha después de que intentara matarte, ¿pero qué te hace pensar que Albus intenta impedir que reciba ayuda? Hermione, que había soltado el hechizo Mufliato al salir de la habitación, negó con la cabeza. No es algo que se pueda discutir abiertamente, pero siempre puedes preguntarle al profesor Dumbledore y ver si te da una respuesta sincera. Albus, ¿da una respuesta directa? Preguntó Moody con un tono que quizá fuera divertido. Hay más posibilidades de ver a un goblin regalando oro. Dumbledore había estado intranquilo toda la mañana tras despedir a Severus Snape. Incluso había empezado a pasearse de un lado a otro pensando en Harry Potter y, en menor medida, en Hermione Potter, mientras esperaba su llegada. ¿Se le ha metido una abeja en la cabeza, director? Preguntó una voz desde un estante. Dumbledore se detuvo y, al girarse, vio que el sombrero seleccionador se inclinaba hacia él. ¿Le preocupa algo? Nada que te preocupe, respondió Dumbledore y luego para cambiar de tema preguntó, ¿cómo va tu nueva canción? Una vez más me pregunto si lo que hago está bien, respondió el sombrero seleccionador. Al enfatizar las diferencias entre los estudiantes, ¿soy yo la causa del conflicto que ha surgido? Sobre todo porque esto obliga al estudiante a adoptar un estereotipo que dificulta el desarrollo de otras características, posiblemente más definitorias, más adelante en la vida. A veces he pensado que, al menos nosotros, nos seleccionamos demasiado pronto, coincidió Dumbledore. Conozco a varias personas que han demostrado ser más dignas de otras casas mucho después de su selección inicial. Es cierto. Tú, por ejemplo, dijo el sombrero seleccionador. ¿Yo? Preguntó Dumbledore con un poco de sorpresa. Recuerdo el día que me pusieron sobre tu cabeza, continuó el sombrero. Creí que eras un Gryffindor de pies a cabeza, pero mírate ahora. Con tus maquinaciones y demás, Salazar habría estado orgulloso de tenerte en su casa. Dumbledore solo pudo mirar fijamente el sombrero seleccionador durante unos segundos. ¿Cómo puedes pensar eso? He pasado mi vida luchando contra los males de esta tierra, luchando por el bien supremo. Un propósito definido por un solo hombre, por noble que lo considere, jamás podrá ser el bien supremo, respondió el sombrero. Godric dijo algo parecido cuando Slytherin abandonó el castillo cuando Salazar argumentó que luchaba por el mundo mágico en su búsqueda de la pureza de sangre. Dumbledore se sentó en su silla detrás de su escritorio mientras continuaba mirando el sombrero. Luego está Harry Potter, continuó el sombrero seleccionador. ¿Y qué hay de él? Preguntó Dumbledore sin poder evitarlo, preguntándose qué pensaría el sombrero del oscuro camino que estaban siguiendo Harry y su esposa. Con el deseo de demostrar su valía que vi cuando me senté sobre su cabeza durante la selección, estaba seguro de que debía ir a Slytherin, explicó el sombrero, y le dije lo mismo al año siguiente cuando estuvo aquí en su oficina. Lo sé, respondió Dumbledore con serenidad. Harry te pidió que no lo pusieras ahí. Sí, y eso detuvo lo que podría haber sido mi peor selección, explicó el sombrero seleccionador. Porque cuando estuvimos en la cámara de Salazar con el basilisco, pude ver al verdadero Harry Potter. Un joven que se parece más a Godric Gryffindor que cualquier otro estudiante que haya visto en mis 1000 años. Sobre todo ahora. No puedes hablar en serio, argumentó Dumbledore. Harry va por un camino muy oscuro. Estoy intentando encontrar la manera de asegurarme de que no continúe. Que un hombre no siga su camino, director, no significa que sea oscuro, replicó el sombrero seleccionador. El mismísimo Godric se habría burlado de sus palabras. Le habría hecho una pregunta sencilla y, a partir de su respuesta, le habría permitido determinar si el señor Potter, de hecho, sigue un camino más oscuro. ¿Qué pregunta? ¿Qué es más importante, la vida de un inocente o la vida de un asesino? Toda vida es importante, exclamó Dumbledore. Tarareó el sombrero seleccionador. Godric no habría estado de acuerdo. Una vez dijo que se necesita un tipo especial de hombre para ejercer el poder y sí, matar si es necesario para defender a los inocentes y, aún así, mantener su humildad y humanidad. Está claro que usted no es un tipo especial de hombre, director, pero creo que el joven señor Potter sí lo es. Albus Dumbledore no pudo hacer más que mirar fijamente el sombrero seleccionador mientras asimilaba sus palabras. Mientras intentaba formular un argumento, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta de su oficina se abrió y Alastor Moody condujo a los Potter a la habitación.